Bienvenidos una vez más a este podcast en colaboración con Hosteltour, que desde el despacho Monlex tenemos el privilegio de poder hacer cada mes o mes y medio y poder hablar de temas de actualidad legal con todos ustedes. Hoy les voy a hablar del compliance, una palabra que ha venido para quedarse. Y a veces uno piensa que esto del compliance son solo historias de consultores o de abogados o de asesores. Pero les voy a dar unas ideas para que lo tengan en la cabeza, para que vean la necesidad de atender esta cuestión y la conveniencia. Hay un compliance que es penal. Todos los días estamos leyendo cuestiones en los periódicos de corrupción pública. Hay a veces corrupción privada, acuérdense, puede haber en el departamento de compras de una empresa alguien que busque comisiones para favorecer a este o aquel proveedor. Hay problemas a veces en las empresas de algunos trabajadores con abusos sexuales o acoso laboral. Hay problemas en las empresas de derecho penal económico. Pero hasta el año 2010 la empresa no era responsable penalmente. Desde el año 2010 la empresa es responsable penalmente. El compliance penal es de alguna manera la responsabilidad penal de la empresa y esto también ha llegado para quedarse desde entonces. ¿Y qué tenemos que hacer como empresarios? Bueno, pues atender con un instrumento que se llama compliance, que es algo así como vamos a prevenir el delito, vamos a controlar que no haya delitos en nuestra empresa, porque si al menos intentamos prevenirlo o intentamos controlarlo, si ocurriera, porque eso va a depender de las personas que trabajan en la empresa, si ocurriera, la empresa podría exonerar su responsabilidad o incluso mitigar, desde luego, su responsabilidad penal. Esto es muy importante para la empresa, el empresario, los administradores mercantiles de la empresa. Por lo tanto, el compliance no es una cuestión de 10 trabajadores, 15, 50 o 20.000 trabajadores de una empresa, es una conveniencia, porque el artículo 31 bis del Código Penal se aplica a todas las empresas, a todas las personas jurídicas. Uno ha de valorar si le conviene poner en marcha ese sistema de compliance, que desde luego no es un cortapega, no es ir y buscar un kit de compliance penal en internet e intentar colocarlo, como todos sabemos que ocurre a lo mejor con otro tipo de medidas, ¿no? Que se busca simplificar el coste. Compliance es algo un poco más complejo, requiere que alguien experto en temas penales, alguien experto en manejar ciertas normativas de aplicación tipo UNE o tipo ISO les ayuden de alguna manera a que usted pueda demostrar ante ese fiscal o ante esa acusación, si es que algún día llega, que usted lo ha intentado todo, ¿no? O ha intentado gran parte de ese todo. Y eso, desde luego, el día que le ocurra se va a acordar de lo que hoy le digo. Porque esas cuestiones también están vinculadas a otras que sí son de obligado cumplimiento, como el famoso canal de denuncias en empresas de más de 50 trabajadores, o desde luego la responsabilidad penal que tienen los administradores como personas físicas, desde luego, de por sí mucho antes del 2010, pero que también con este sistema de compliance pueden mitigar esa responsabilidad. Esta actuación vía compliance penal es una cuestión que no se hace una vez, sino que conviene revisar cada 1 o 2 años para ponerlo al día. Si usted cumple con esto, y próximamente en el Legal Talks de Hosteltour va a haber una temática sobre compliance que les recomiendo que no se la pierdan, vayan a la página web de Hosteltour, les darán unos tips, unas ideas que les pueden ser muy útiles en la empresa. Ahora, compliance no es solo compliance penal. Compliance también es obligado cumplimiento de normas, por ejemplo, en el ámbito ESG. Son el acrónimo en inglés de Environmental, Social and Government, que es algo así como, medio ambiente, cuestiones sociales y gobernanza de las empresas. Miren, sobre esto también les tengo que decir que a la empresa le conviene al menos buscar la manera, y si es una gran empresa desde luego, pero si es una pequeña o mediana empresa, le conviene tener en cuenta estas cuestiones. El turismo es un sector que está expuesto a este riesgo, a los riesgos penales y a los riesgos medioambientales, sociales, por supuesto, y de gobernanza. La cuestión principal es que el empresario lidere
que la Dirección General lidere esta cuestión. No es una cuestión de abogados, no es una cuestión de jurídicos, es una cuestión de convencimiento, de la conveniencia. Ahora bien, en la cuestión de ESG, también les tengo que decir que los vientos ahora soplan de cola en la dirección opuesta. En Europa se han dado cuenta que, muy bien, vamos a desarrollar una estrategia de compliance en medio ambiente, social y gobernanza, pero no vamos a atosigar a las empresas. Venía un montón de normativas y directivas europeas para poner a las empresas, yo creo que bajo un corsé jurídico que tampoco era para tanto. Usted como empresa le puede interesar desarrollar una estrategia medioambiental, pero como un instrumento de gestión empresarial. Atento a lo que realmente le es de incumbencia, atento a lo que realmente le es de obligada disposición normativa. Es conveniente, por lo tanto, un compliance penal, desde luego. Es conveniente atender a un compliance medioambiental, social y de gobernanza. Es conveniente. Ahora bien, no todas las empresas están obligadas a ello, ¿eh? En el caso de ESG es conveniente, pero sobre todo para las grandes empresas. Recuerden, son instrumentos para gestión empresarial, no son corsés jurídicos, son conveniencia para su empresa. Muchas gracias. Muy buenas y bienvenidos a esta charla que organizamos desde Molex junto a Hosteltour y en este caso con la colaboración de Enor para abordar un tema cada vez más presente en el día a día de las empresas turísticas, el compliance penal. Sabemos que el turismo es motor económico, pero también un sector complejo con muchos agentes, normativa cambiante y riesgos muy específicos. Y en ese contexto, el artículo 39 bis del Código Penal nos recuerda que las empresas pueden ser penalmente responsables si no han hecho lo que debían para prevenir ciertos delitos. Pero también nos ofrece una vía de defensa. Si implantamos un modelo de prevención eficaz, como el que recoge la norma 1.19.601, podemos exonerarnos de responsabilidad penal. Y ahí entra el compliance, no como una moda o una obligación más, sino como una herramienta real de protección jurídica y reputacional. Para hablar de todo ello nos acompañan dos personas expertas en la materia. Por un lado, mi compañera de despacho, Carolina Ruiz, responsable del área penal en Molex y junto con la que tengo el placer de formar equipo en la implantación de este tipo de sistemas de gestión de prevención del delito. Por otro lado, una voz absolutamente clave en esta materia, que es la gerente de Compliance y Buen Gobierno en AENOR, organismo certificador líder en España en sistemas de gestión y cumplimiento, Mayrata Conesa. Vamos a intentar que sea una conversación útil, clara y sobre todo con una aplicación práctica. Así que, si te parece, Carolina, empezamos contigo. Como primera parada en esta conversación vamos a intentar aterrizar una idea clara, ¿no? ¿Por qué debería una empresa hotelera, ya sea una gran cadena, un hotel familiar, preocuparse por implantar un sistema de compliance penal? ¿Qué beneficios reales puede aportar esta herramienta en este contexto? Bueno, sobre todo, buenos días ante todo. Gracias por la oportunidad de disfrutar de estos momentos con vosotros. Bueno, sobre todo, lo principal es porque nos va a permitir prevenir delitos que pueden surgir en la operativa diaria del sector turístico. Estoy pensando en delitos contra los derechos de los trabajadores, el fraude fiscal, blanqueo de capitales, revelación de secretos. Está claro pues, que un buen sistema de compliance penal va a proteger a la empresa frente a responsabilidades penales, lo principal, pero también, muy importante, no olvidemos salvaguardar su reputación y, sobre todo, pues garantizar que sus directivos y empleados actúen conforme a la legalidad. Además, evidentemente, esto demuestra una diligencia debida tan importante, ¿verdad?, ante cualquier autoridad, pero también ante nuestros propios clientes. Es más, cada vez de forma reiterativa la Fiscalía y los tribunales valoran no solo la existencia de un compliance, de un programa de compliance penal, sino sobre todo que ese programa sea eficaz y adaptado a la realidad de la empresa. Cada vez más nos insisten en que no vale un cortar y pegar, que es muy importante, hacer ese traje a medida, que sea realista y que sea funcional, sobre todo teniendo en cuenta la propia operativa de nuestra empresa.
Muy bien. Y si vamos al corazón del asunto, el artículo 31 bis del Código Penal establece que una empresa puede quedar exonerada de responsabilidad penal si cumple una serie de condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Vale, voy a intentar explicarlos de manera que sea entendible. No voy a leer el Código Penal porque eso lo pueden hacer ustedes directamente. Voy a intentar, bueno, los requisitos necesarios según el 31 bis del Código Penal. Pues bueno, sobre todo, volvemos a la importancia de un programa de compliance penal. Haber adoptado antes de la comisión del delito este modelo de organización y de gestión con medidas adecuadas de vigilancia y control. Esto viene a ser la esencia de ese programa de cumplimiento normativo. Haber asignado, también muy importante, la supervisión de ese modelo a un órgano independiente, perdón, y con autonomía. Estamos hablando del compliance office, una figura imprescindible dentro de toda esta arquitectura. En tercer lugar, lo que nos está diciendo el Código Penal es que los autores del delito hayan eludido fraudulentamente ese modelo. Por tanto, ya nos está haciendo referencia a la existencia de ese modelo realista y eficaz que, a pesar de ello, ha sido eludido de forma fraudulenta por los autores que hayan cometido ese delito penal. Y también importante, que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de control que tiene asignada la empresa para que ese modelo de compliance penal funcione y sirva, pues, sobre todo para demostrar ante un eventual procedimiento judicial, para poder demostrar ante esa autoridad judicial que la empresa actuó con la diligencia debida y no favoreció el delito. Está claro que el riesgo cero de cometer delitos no existe. Eso es un principio que se tiene en cuenta, pero lo que sí que nos van a exigir los tribunales es que con este modelo de compliance penal hayamos puesto todos los medios, todos los mecanismos posibles para mitigar la comisión de esos ilícitos penales. Insisto, riesgo cero no existe, pero probando esa diligencia debida, esos medios y esa formación, podremos conseguir ese efecto de exención de la responsabilidad criminal. Por lo tanto, vemos que lo que me está exigiendo el Código Penal es un modelo preventivo y eficaz, ¿vale? Con un control real, con un seguimiento por ese órgano autónomo y que el delito se haya cometido burlando intencionadamente ese modelo. Eso es un poquito los rasgos principales que recoge la norma penal. Muy bien, y de todos estos rasgos o requisitos que recoge la norma, ¿cuál crees, bueno, en la práctica, cuál ves que es el más difícil de cumplir en la práctica? Bueno, sin duda, el más complejo vendría a ser el de demostrar que ese sistema funciona en la práctica. Vamos a ser realistas. Entonces, vuelvo un poco a lo que había adelantado antes. No basta con tener documentos, no basta con cortar y pegar. Pues hay que acreditar que hay unas revisiones periódicas, hay una formación continuada, que tenemos un canal de denuncias activo, que este canal de denuncias reacciona ante los incumplimientos que llegan a ellos. Muchos hoteles, lo hemos visto aquí en el despacho, cuentan con manuales, pero sin una verdadera implantación. Entonces, la implantación, como hemos dicho, es tener el sistema vivo. Por eso antes he dicho que los requisitos eran la eficacia de ese sistema. No basta tener un manual, un documento, sino que tiene que tener una vida, unas actualizaciones, unas revisiones, unas evidencias, sobre todo demostrando que ese sistema existe y que, por lo tanto, va a cumplir todos los objetivos. Bien. ¿Y qué margen consideras que hay para adaptar esos requisitos a pequeñas y medianas empresas turísticas o microempresas familiares, ¿no? ¿Cómo se hace este aterrizaje en la práctica? Bueno, si vemos un poco la práctica jurídica, vemos que la ley, en cierta manera, sí que permite esa escalabilidad, estoy pensando en hoteles pequeños o familiares, evidentemente no se va a exigir, y esto mi compañera Mayata seguro que lo va a explicar mucho mejor, no se va a exigir la misma estructura que una cadena internacional. Entonces, el modelo puede ser
más sencillo siempre, insisto, que sea realista, efectivo y evidentemente proporcionado a su tamaño y a su riesgo. Por lo tanto, eso es importante, contar con un asesor que nos va a ayudar a traducir los requisitos legales en protocolos, en formaciones y en controles asumibles para una pyme turística. Siempre hay que guardar esa proporcionalidad y, por lo tanto, no nos asustemos por el tema de un programa de compliance penal a gran escala. No, puede ser algo adecuado a las dimensiones de nuestra empresa siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos. Insisto, los protocolos los vamos a adaptar a la estructura de nuestra empresa, los mecanismos, etcétera. De hecho, uno de los elementos principales para la formación de compliance penal es el estudio de los riesgos, y los riesgos van en íntima relación con el ámbito de actuación de mi empresa, con el personal de mi empresa. Por eso insisto, y no me cansé de decirlo, acogiendo un poco las expresiones de la Fiscalía, que todo programa de compliance penal tiene que ser un traje de vida. Muchísimas gracias, Carolina. Para acabar de aterrizar todo lo que acabamos de comentar, de responder, ¿qué os parece si nos comentas un par de ejemplos prácticos, obviamente respetando la confidencialidad de los clientes, pero cómo se traduce esto en casos reales? ¿Qué ejemplos prácticos encontramos en el día a día de las empresas turísticas que ilustran bien estos riesgos penales y la utilidad de este compliance, ¿no? Vale, pues mira, tengo dos tipos de ejemplos, tanto ejemplos de empresas clientes que ya nos han venido con el problema judicial y que no tenían el sistema de compliance penal, como empresas en las que hemos implantado el programa de compliance penal y, por lo tanto, ante un procedimiento judicial, hemos podido hacer uso de dicho manual y presentación ante la autoridad judicial. Mira, viendo un poco así temas más o menos recientes, pues hay uno súper interesante que se suele dar, porque normalmente la gente piensa en compliance penal, me voy al blanqueo de capitales, lanzamiento de bienes, tráfico de drogas. Entonces os voy a poner ejemplos donde el programa compliance penal es importante, que va más allá de esta idea que tenemos muy lejana de tráfico de drogas, de blanqueo de capitales, ¿no? Mira, hay uno que nos gestionamos nosotros, es un tema de descubrimiento y revelación de secretos por responsable de ciberseguridad de una cadena hotelera, ¿no? Entonces, estamos con una cadena que tenemos varias sedes. Responsable de sistemas accedió, pues sin autorización, a correos y a documentos confidencialísimos del comité de dirección con la intención de filtrarlos a un competidor. Entonces, aquí nosotros ya habíamos implementado el sistema de compliance desde hacía varios años, y gracias a que la empresa contaba con ese sistema de compliance penal correctamente implantado con unos controles de accesos, trazabilidad de los sistemas, pues la conducta fue detectada rápidamente, se activó el canal interno, el comité de cumplimiento inició la investigación inmediata y finalizó no un procedimiento judicial. Aquí tener en cuenta que la persona que había cometido este delito penal era experto en ciberseguridad, con lo cual había allí una serie de artimañas para borrar la trazabilidad de los accesos, para tal. Bueno, aquí hubo una labor pericial importantísima, pero gracias a ese aviso a través del canal de denuncias y sobre todo todos los medios y los controles de accesos fue detectado para evitar pues, un desastre. Otro parecido, pues la apropiación indebida de un software. Con esto estoy poniendo ejemplos para que veáis que la práctica hotelera sí que se pueden dar muchas hipótesis relacionadas con el programa de compliance penal. Aquí era un antiguo jefe de proyectos de un hotel, pues bueno, aprovecha la salida de la empresa para llevarse el código fuente de un software de gestión interna y ofrecerlo a otras cadenas. Pues bueno, aquí el hecho generó un importantísimo perjuicio económico porque no había programa ni modelo de compliance donde aquí habría podido prevenir el delito si se hubiese definido adecuadamente. Estoy pensando en una política de propiedad intelectual, por ejemplo,
el control de repositorios, revocación inmediata de accesos al cesar la relación laboral. Bueno, pues en este caso, todas estas medidas que integraron un programa de prevención penal no estaban implementadas, no tenía nada la empresa y cuando vino con este problema, bueno, se defendió a nivel judicial, se llevaron a cabo oportunas acciones legales, pero no se pudo evitar en el seno de la empresa, como por el caso anterior, toda esta dinámica delictiva. Otro caso, pues un delito contra el medio ambiente también puede sorprender, ¿no? Pues bueno, aquí es una empresa hotelera, realizaba reformas periódicas en sus instalaciones y ordena, bueno, al equipo de mantenimiento para abaratar costes. Dice, bueno, voy a hacer un favor a la empresa, pues para abaratar costes, ordena al equipo de mantenimiento, oye, pues mira, verter los escombros y materiales en un terreno sin licencia para tratamiento. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues que el vertido fue detectado por una inspección ambiental y se inicia un proceso penal por delito contra el medio ambiente. Aquí tampoco tenían competencia penal. Aquí el responsable de turno creyó, bueno, pues le voy a hacer un favor a la empresa, le voy a abaratar costes y me voy a llevar la medalleta, pues bueno, se encontraron un procedimiento penal con un compliance penal bien diseñado, pues bueno, evidentemente estas decisiones se habrían detectado o se habrían evitado mediante esos controles sobre contratistas, formación en normativa medioambiental, etc. Y ya para no cansaros, el último ejemplo así relativamente también reciente, ahora que estamos aquí con las temporadas en pleno auge, pues tenemos la subcontratación irregular de personal sin contratos en estar de alta seguridad social. Esto es más habitual de lo que creemos, pues por esa necesidad de mano de obra inmediata que tenemos. Entonces, bueno, pues en una temporada alta, un hotel que contrata a través de una ETT informal a varios trabajadores que resultaron pues, que no estaban dados de alta y esto derivó en un procedimiento penal por delitos contra los derechos de los trabajadores. Aquí tampoco tenían un programa de compliance penal y aquí, ¿qué es lo que habría evitado ese sistema compliance eficaz? Pues una evaluación previa de proveedores, control documental, habría detectado la irregularidad antes de formalizar cualquier tipo de gestión con esa empresa de trabajo. Bueno, con esto he puesto distintos ejemplos así para que veáis la importancia práctica con compliance penal. Ya sé que no es obligatorio, efectivamente, pero en la realidad diaria, en la práctica de los hoteles, vemos pues, ejemplos que se puesto la importancia, ese filtro de compliance penal para evitar que nuestra empresa se encuentre luego pues, en un procedimiento penal sin ser consciente de ello, porque muchas veces son actuaciones que se hacen pues, para generar un mayor beneficio a la empresa, para una mayor fluidez o inmediatez de mano de obra, etcétera, etcétera, y luego al final resulta que no es tan beneficioso como se haya. Pues muchísimas gracias, Carolina, por esta visión tan clara desde el punto de vista tanto jurídico como práctico. Pero bueno, claro, una cosa es diseñar e implantar el sistema, ¿no? Y otra cosa muy distinta ya es certificarlo, ¿no? Así que ahora, si os parece, vamos al terreno de la auditoría y de la certificación, con quien mejor nos puede orientar en este proceso, que es Mayrata Conesa. Buenos días, Mayrata. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Si os parece, empezamos con una pregunta clave. ¿Qué ventajas tiene para una empresa del sector turístico certificarse conforme a la UNE 19.601? Yo, si me permitís, sí me gustaría primero hacer un pequeño guiño en favor de la normalización, ¿no? Y es el hecho de que España disponga de un estándar como la UNE 19.601 desde el año 2017. Al final, el estándar lo que pretende es un poco recoger o proponer, ¿no? Un conjunto de requisitos que, alineados con esos puntos que comentaba Carolina, el Código Penal, pues nos ayudan un poquito a construir un modelo de prevención de delitos. Yo creo que esto es importante porque al final es verdad que es una norma certificable y es certificable porque contiene requisitos, pero ya simplemente el hecho de que muchas compañías se puedan enfrentar a ese primer paso, ¿no? Que es la implantación, creo que el contar o disponer de un estándar de estas características pues puede ser una ventaja, ¿no? Para no empezar con el folio en blanco.
Evidentemente, como apuntabas, el estándar admite la certificación, es decir, el ejercicio por parte de un tercero independiente que no solo otorga esa certificación puntualmente, sino que año tras año tiene que realizar las auditorías correspondientes de seguimiento y renovación y actualización de esa certificación. Yo creo que como ventajas también algunas cosas han quedado un poco ya anunciadas por Carolina, ¿no? Yo creo que lo primero es que a nivel interno para nosotras es una certificación que claramente busca o tiene como finalidad proteger a la empresa, ¿no? Y evidentemente, por ende, también a su consejo de administración o a su propiedad, ¿no? Porque al final lo que está buscando es ese modelo de supervisión y control que garantice que, bueno, pues que dentro de la compañía no se cometen esos ilícitos y en caso de que se cometan, pues que existen mecanismos de alerta temprana que van a permitir detectarlos y corregirlos, ¿no? Al final, yo creo que esa es como su principal ventaja a nivel interno. Es cierto que a nivel externo también estos años nos han ido un poco mostrando que los terceros, ¿no? Los socios de negocio y los inversores, los financiadores, cada vez más tienen en cuenta o tienen en consideración que esta certificación por parte de una entidad independiente como manera de avalar la existencia de ese modelo de prevención de delitos, ¿no? Y generar esa confianza por parte de esos terceros. Evidentemente, el escenario judicial también hemos tenido ya experiencias en que algún cliente que ha sido investigado en una primera fase pues ha aportado no tanto el certificado como el informe que emitimos para poder otorgar ese certificado, ¿no? Y al final ese informe, ¿no? Lo que viene a avalar es un poco o a realizar es una especie de pericial del modelo de prevención de delitos, siempre con una cuestión muy relevante que también ha apuntado Carolina, ¿no? Y es que el objetivo principal de nuestras auditorías es evidenciar la eficacia de ese modelo, no tanto su existencia, que también, sino que realmente el modelo está vivo y está funcionando de manera eficaz y se mantiene actualizado. Muchísimas gracias. ¿Y cuáles son, ya pasando un poco a lo que es el proceso de certificación, ya un poco entrando en materia, cuáles son los errores más habituales que observáis en las auditorías de la UNE? Fíjate, yo te diría, nosotros tenemos más o menos alrededor de 10 años ya de experiencia, porque incluso antes de que se publicara la UNE trabajamos con un modelo propio que teníamos de prevención de delitos. Y yo creo que si tuviera que resumir en una sola frase, yo creo que haría uso también de algo que se ha comentado, ¿no? Lo relevante que es ser capaz de hacerse un traje a medida, ¿no? Al final hay que pensar que la UNE 19601 es un estándar que se puede aplicar a cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño. Con lo cual no deja de ser una especie de tela, ¿no? Con la que uno tiene que ser capaz de confeccionar un traje a medida. Y ese traje a medida ni me tiene que apretar ni me tiene que quedar muy grande. En algunos casos lo que nos encontramos, ¿no? Es pues, que a veces las organizaciones también pues han diseñado modelos que quizá luego cuando los tienes que mantener tienen cierta complejidad o me han generado obligaciones demasiado severas que no solo no tienen excesiva utilidad, sino que además me llevan a pensar que estos modelos solo funcionan a base de burocracia, ¿no? Y de generar registros y papeles, ¿no? Con lo cual yo creo que como titular sería eso, ¿no? Ser capaces de hacer un traje a medida y por eso yo creo que es tan bueno que haya alguien delante, ¿no? O acompañando a la compañía en el proceso, porque no es fácil abordar, yo creo, estos procesos de implantación de manera autónoma, ¿no? ¿No? Al final esa compañía pues también te va marcando un poco los timings y te da su experiencia para poder ser capaz de adecuarlo. Como elementos del sistema, que yo creo que además en esta revisión que se ha hecho ahora en 2025 de la UNE se ha vuelto a poner el foco ahí, yo creo que es fundamental, es el enfoque a riesgos, ¿no? Ser capaz de tener una metodología adecuada para evaluar tu riesgo y que tu evaluación de riesgos te veas reflejado correctamente en ella, eso es muy, muy importante, ¿no? Porque al final, pues como apuntaba Carolina, el sector turístico tiene unos riesgos más relevantes que otros, igual que lo tienen otros sectores, pero ser capaz de ponderar, ¿no?
en tu organización cómo pesa cada uno de esos riesgos, qué escenarios concretos hay donde se podrían materializar y, por tanto, qué medidas de control tengo o debo trabajar o debo fomentar para mitigar esos riesgos. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando nosotros ya nos encontramos que la metodología quizá ya, la metodología y el resultado de esa evaluación quizá ya no están muy alineados, ya sabemos un poco que por debajo casi todo va a ir un poco poniéndose en evidencia, poniéndose en duda, ¿no? Porque es verdad que al final la metodología, ni por ser más compleja, ni por tener 70.000 probabilidades y 8.000 criterios, no la hacen necesariamente mejor, ¿no? Hay que ser capaz de encontrar una metodología que se acorde a cada compañía y, sobre todo, que sea fácil y manejable, y que el resultado al final de la evaluación de riesgos que obtengamos pues realmente sea esa sensación de mirarte al espejo y reconocerte, ¿no? En lo que ves y decir, oye, pues estos son realmente mis riesgos, aquí tengo mi marco de control, aquí es donde tengo que no bajar la guardia, y luego habrá otros riesgos que evidentemente también están ahí, pero que también deberé, bueno, pues a lo mejor medir un poquito más cuánto le dedico a ellos, ¿no? Al final hay un tema eso, de enfoque a riesgos y proporcionalidad, ¿no? No lo que le vale a una compañía le vale a la de al lado, como también se ha apuntado. Hemos visto sistemas muy buenos en empresas grandes, pero hemos visto sistemas muy buenos en empresas pequeñas. Es una, ¿no? Al final es hacer ese esfuerzo de construir algo que realmente a la compañía le funcione y sea capaz de mantenerlo en el tiempo, porque, como decía, al final el ejercicio de certificación no es una foto, sino que es una foto que se repite año tras año y que además está muy orientada a la mejora continua, con lo cual debe permitir pues seguir progresando y avanzando para que el sistema se mantenga eficaz. Muchísimas gracias, Mayrata, yo creo que ha quedado clarísimo. Así, en un titular, ¿qué consejo darías a una empresa turística que aún no ha dado el paso de cara a implantar este sistema y una posterior certificación? Yo creo que sobre todo que no haya ese miedo, ¿no?, a que el compliance es solo cuestión de las grandes empresas y que esto no es para mí. Yo creo que al final el compliance es para todos, y que se va a sorprender seguramente de que muchas cuestiones y muchos elementos de control y mucha parte de la supervisión existe, aunque no esté llamada así o aunque no se haya entendido como compliance. Es decir, muchas veces las empresas hacen muchas cosas para protegerse que no son muy conscientes de que están mitigando riesgo penal, ¿no? Entonces yo creo que abordar el proceso no debe dar miedo, lo que sí debe haber es ese trabajo para personalizarlo lo más posible. Y eso hará que el sistema realmente pues pueda ser eficaz. Pues muchísimas gracias a ambas por vuestras aportaciones y a todos los que habéis seguido la charla por vuestro tiempo e interés. Como hemos visto, el compliance penal no es un simple requisito normativo ni un trámite burocrático, sino que es sobre todo una decisión estratégica, una manera de proteger a la empresa, a sus directivos y a todo su equipo frente a los riesgos penales que, queramos o no, existen. En el caso de las empresas turísticas que trabajan con muchos proveedores en entornos internacionales, con cambios normativos constantes, esta herramienta se convierte en un auténtico escudo. Desde Molex estamos encantados de poder acompañar a las empresas en este camino, tanto en la implantación del modelo como en la certificación de la mano de entidades como AENOR. Gracias de nuevo a Hosteltour por abrir este espacio. Gracias, Carolina, Mayra. Seguimos a vuestra disposición para cualquier duda, proyecto o consulta que queráis compartir con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.